y muchas gracias por la asistencia. Vamos a empezar la segunda conferencia sobre cosmología y como dije ayer en la primera de ellas, que este año he procurado que todas las conferencias pues tengan una coherencia y, por ejemplo, todas las referentes a cosmología que vayan juntas. De manera que entonces, me parece que son 4 en total. La primera que fue ayer, la de hoy, del profesor Antonio Alfonso Faust. Y entonces ya, como hoy es jueves, los viernes no hacemos porque no viene nadie, y entonces pasamos al lunes, día 10, que hablará el profesor González de Posada, y luego después ya la última, que hablarán dos personas expertas en cosmología, y con eso ya finalizamos las referentes a esta parte. Como digo, muchísimas gracias por su asistencia. Este año, pues, estamos percibiendo que viene más gente, más personas. Por lo tanto, es una gran satisfacción. La mayoría las vamos a hacer aquí, en la Escuela de Ingenieros Agrónomos, y luego después pasaremos al Instituto de la Ingeniería, pues para me parece que son las 3 últimas concretamente. El hacerlas aquí es porque es más fácil el acceso a la ciudad universitaria y sobre todo a la cuestión del aparcamiento, que también es una cosa importante. Bueno, pues voy a proceder a presentar al profesor Antonio Alfonso Faust. Y perdonen ustedes, pero me he tenido que traer este aparatito por la cuestión de la vista, pero me parece a mí que va a ser peor el remedio que la enfermedad. De manera que lo que sí les ruego es que si se me va alguna palabra, se lo ruego también al profesor Alfonso Faust y a ustedes presentes que me disculpen. Bueno, Antonio Alfonso Faust es doctor ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid. Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas por la Universidad de Minnesota, Estados Unidos. Gracias, Antonio. Diplomado en Ciencia Espacial por el University College de Inglaterra. Se forma en el campo de la investigación espacial gracias a las ayudas de las organizaciones internacionales ESRO en Europa y NASA en Estados Unidos. Es catedrático por oposición en el año 1986 y actualmente profesor emérito de la Universidad Politécnica de Madrid. En la actualidad investiga la estructura y evolución del universo como un agujero negro. Ha presentado sus conclusiones en una conferencia plenaria como invitado en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Sus trabajos se centran en la disminución de la velocidad de la luz con la expansión del universo. Por lo tanto, tiene la palabra el profesor Alfonso Faust. Gracias. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias a los compañeros, colegas, amigos, familiares. Es un placer veros a todos aquí juntos y a los alumnos y todos los que habéis asistido por el interés que pueda despertar la cosmología, que es una ciencia que, como sabéis, nació científicamente, la acuñó Einstein con su relatividad a principios del siglo pasado. Entonces, yo previamente a una proyección primera corta de un vídeo
donde expongo en realidad la variación de la velocidad de la luz, cómo ocurre a lo largo de la edad del universo, según esta teoría que estoy desarrollando. No soy el único ya, y después paso a las transparencias, a las diapositivas. Previamente a eso, estas dos cosas que he dicho, lo que voy a hacer es una breve introducción o preámbulo. Entonces, aquí tengo una chuletita del preámbulo, pero va a ser relativamente corto. Yo me imagino que la mayoría de los que estáis aquí pues tenéis un bagaje ya, en fin, importante, pero me vais a perdonar entonces que en mi afán de divulgar, como me dice mi mujer María Cecilia, pues diga cosas que resultarán posiblemente muy obvias. Pero bueno, yo pues también me aclaro cuando tengo que divulgar. El título tiene una expansión del universo y su influencia en la velocidad de la luz. El universo, en realidad, desde que las primeras ideas que fueron centrar todo en la Tierra y la bóveda celeste y los astros colgando de allí, hasta luego, pues, Ptolomeo, con sus epicicloides que explicaban la cinemática de los planetas, pero también Copérnico lo explicaba. Evidentemente, algo que gusta mucho a los astrónomos, a los compañeros astrónomos, que es la navaja de Occam, es muy clara. La navaja de Occam en ciencia pues indica clarísimamente que si se quiere explicar, breves palabras, si se quiere explicar un fenómeno que se observa y hay dos explicaciones, lo más seguro, lo más probable es que la más sencilla, la más directa, la más barata, la más bella, etcétera, todas estas cualidades, sea la acertada. Este es el caso de Copérnico, centrando en el Sol el movimiento de los planetas. Entonces, después de eso, ocurrió que las observaciones astronómicas de los astros, pues no se distinguía, no se conocía. El universo estaba alrededor de lo que veíamos, y lo que se veía eran pues los puntos brillantes, y no se distinguían entre estrellas y galaxias, evidentemente. No fue hasta, en fin, bien entrada la astronomía, que nos dimos cuenta de que en realidad ciertos puntos así un poquito borrosos pues no podían estar en lo que llamábamos una galaxia. Se descubrió entonces la existencia de galaxias como unidades en el universo, y bueno, pues el universo quedó así como muy grande. Entonces, mucho más grande que la galaxia nuestra, en la Vía Láctea. Entra en esta exposición que quiero hacer la luz. La luz pues tiene una doble naturaleza, partícula y onda. Fue una gran discusión porque muchos científicos hacían experimentos el siglo pasado y preguntaban a la luz qué era, y le preguntaban si era una partícula y decía sí, sí. Y bueno, pero otros le preguntaban si era una onda, también decía sí, sí. Entonces, claro, como decía que sí a las dos cosas, pues ahí se armó un poco de follón hasta que se unieron las dos ideas en el sentido de que eran las dos cosas, y esa es la idea que tenemos hoy, de que la luz pues tiene una naturaleza corpuscular y una naturaleza ondulatoria. La naturaleza corpuscular claramente supone que es una partícula energética y que tiene una velocidad. Bueno, esa es la velocidad de la luz, valga la redundancia. Y la naturaleza ondulatoria pues supone una onda que tiene una longitud de onda, pero que también viaja a la velocidad de la luz. Esta es la idea. ¿Qué medimos cuando observamos el espacio exterior distante, las galaxias distantes? Medimos la frecuencia.
¿La frecuencia de qué? De la luz, de las ondas lumínicas. Esto es algo fundamental, es decir, que no medimos otra cosa. La longitud de onda, desde luego, no la medimos la frecuencia. Basados en la observación de la frecuencia de la vibración, pues resulta que se observó en los años 20 y tantos por Hubble que la frecuencia disminuía y, evidentemente, como es inversamente proporcional a la longitud de onda, pues si la frecuencia disminuye, la longitud de onda aumenta, y claro, si se está estirando la longitud de onda, pues el universo que acompaña, o al revés, que también se está estirando. Entonces, la expansión del universo es un resultado de considerar que las observaciones de las frecuencias de las galaxias lejanas son inversamente proporcionales a la expansión del universo, al factor de escala cosmológica, el R o el A, como lo quieran llamar. Entonces, claro, esto presupone clarísimamente que la velocidad de la luz es una constante. Y bien, parece ser que dentro de nuestra galaxia sí todo apunta a que que es constante. Parece que sí, que toda la experimentación que se hace pues, es coherente con que la velocidad de la luz es constante. La relatividad especial, Einstein tomó como hipótesis que la luz era una constante y de ahí partió y ha dado y sigue dando muy buenos resultados, está validada, etc. Pero claro, de galaxia a galaxia, pues si el universo fuera estático, pues tampoco habría mucho que decir. Al ser estático, pues la luz pues, va de un lado para otro, no pasa nada, pues no se ve un razonamiento para que varíe. Pero si no es estático, como ya sabemos, y se expande, entonces si se expande, pues para hacer, digámoslo, perdonadme vulgarmente, para hacer lo mismo tarda más porque se ha expandido. Como tarda algo más cada vez porque se expande, pues al tardar más la velocidad parece que tenga que disminuir porque tarda más en alcanzar cosas equivalentes. Esto es un poco así demasiado sencillo, pero es la primera idea. Ya hablaremos más de esto. Entonces, la idea fundamental que quiero presentar aquí es que lo que medimos son frecuencias y que las frecuencias pues, dependen de dos variables. Numerador, arriba, la velocidad de la luz, denominador, longitud de onda. Entonces, si el numerador, velocidad de la luz, es una constante, pues si vemos que varían las frecuencias, pues varía la longitud de onda y por tanto varía el universo en su tamaño y por tanto de ahí sacamos la expansión, como ya sabemos. Pero si además resultara que entre galaxia y galaxia, debido a la expansión, como veremos, la velocidad de la luz varía, o sea, que disminuye por la expansión, entonces, bueno, las longitudes de onda se estiran inevitablemente por aquello de que se está expandiendo. Pero si la velocidad de la luz disminuye, entonces si ocurren dos cosas a la vez, dos variables que tenemos que contemplar, que la velocidad de la luz disminuye en el numerador y que la longitud de onda se estira en el denominador. Y como nosotros no observamos ninguna de estas dos variables, sino una combinación, la división de una por la otra, que es la frecuencia, de entrada, pues no tenemos suficiente información para distinguir, porque lo que medimos son las frecuencias. ¿Cuánto se debe a la longitud de onda y cuánto a la velocidad de la luz? Si varían las dos cosas. Esto es lo nuevo que voy a exponer aquí, es decir, creo saber cuánto se debe a la velocidad de la luz. Y entonces deducimos cuánto se debe a la longitud de onda. Y el resultado es que podemos saber la nueva ley de expansión, teóricamente hablando, si estamos en lo cierto y lo que hacemos es correcto. La ley de variación
ha sido publicada en 2 o 3 sitios, no mucho, porque, claro, el suponer la hipótesis de velocidad de la luz constante es algo que pesa mucho, porque el éxito que ha tenido con la relatividad en el siglo pasado se tomó como definición constante la velocidad de la luz y se definió. O sea, lo que tenemos es una hipótesis y una definición. Claro, y los estudiantes, pues, la primera vez que oyen la velocidad de la luz ya empieza, claro, es una constante. Y claro, esto se nace con ello. Y claro, ya incluso los árbitros de las publicaciones técnicas, algunos, no todos, pero entregas un trabajo para la revista para publicar, y si empiezas a hablar de que la velocidad de la luz varía de alguna manera, ¡pum!, a la papelera. ¿Por qué? Pues porque no está, su costumbre, su nacimiento, su vida ha sido, la velocidad de la luz es constante. Bien, bueno, es una forma, puede que sea constante, pero hay ya mucha evidencia de que de galaxia a galaxia no es constante. Y entonces hay un trabajo que está en la base de datos de la Universidad de Cornell que un vietnamita que conozco personalmente, pues resulta que ha demostrado teóricamente que para que las leyes físicas tal como las conocemos aquí, si extrapolamos y decimos que son válidas en el espacio intergaláctico, necesariamente la velocidad de la luz tiene que variar con la expansión. Si no hubiera expansión, no. Y la ley es muy sencilla. Velocidad de la luz al cuadrado por el factor de escala de expansión constante. Luego, si se expande el universo, la velocidad de la luz disminuye. Y esto lo demostró. Y demostró que ha habido muchos trabajos que han cogido, dicen, bueno, de las ecuaciones de campo de Einstein salen las 2 ecuaciones cosmológicas tan famosas. Friedman también las trabajó mucho y se suelen decir Friedman-Einstein, las 2 cosmológicas. Y claro, hay muchos trabajos donde han dicho, supongamos que la velocidad de la luz varía. Y lo que hacen es coger las ecuaciones cosmológicas y meter variable de la velocidad de la luz. No es adecuado. ¿Por qué? Porque la variación de la velocidad de la luz con el tiempo hay que introducirla antes y deducir las ecuaciones cosmológicas otra vez con la condición de que pueda ser. Además hay más, que es que es necesario que si la velocidad de la luz varía con el tiempo, la constante gravitatoria también. ¿Y por qué? Pues porque las leyes de conservación de la cantidad de movimiento y de la energía salen de la derivada covariante del tensor de energía, para los que no entienden, sea 0. Pero es que porque el primer miembro de las ecuaciones de campo tiene divergencia nula. Entonces, es matemáticamente. Entonces, la segunda también es nula. Pero tiene un coeficiente que es g partido por c cuadrado, a la cuarta, perdón. C es la velocidad de la luz y g la constante de Newton. Entonces, si queremos conservar las ecuaciones, valga la redundancia, de conservación de la cantidad de movimiento y la energía, con esa ecuación de que la divergencia de t mu nu sea 0, pues no es necesario que la g y la c sean constantes. Lo que es necesario y suficiente es que g partido por c4 sea una constante universal. Esta es la base de la presentación que doy aquí, lo que hay de bagaje teórico de fondo. Es decir, que sí es grave, porque es que resulta que si queremos conservar lo que sabemos, pues si consideramos que la velocidad de la luz puede variar, g también tiene que variar. Ocurre una cosa, y es que todos los experimentos que se han hecho para ver si g varía o no, pasa lo siguiente. Yo me estoy dando cuenta de que los principios modernos que tenemos nuevos, el principio holográfico y tal, aplicándolos, resulta que lo que realmente, cuando hablamos de la masa, lo que realmente se conserva resulta que no es exactamente no es solo la masa, sino el producto de g por m. Entonces, la idea es que siempre que aparece g, la constante de Newton, está asociada a una masa.
Entonces, lo que tenemos en las ecuaciones normalmente es G por M, y lo que se conserva es G por M. Luego, los experimentos que miden e interpretan lo hacen correcto, pero claro, es G por M lo que es constante. Ni G por separado, ni la M por separado. Pero bueno, esto es una cuestión que tendrá que defenderse y tendrá que someterse a fogueo, es decir, a que pase la validación. Entonces, ¿cómo queda la velocidad de la luz? Pues c al cuadrado igual a, en unas ciertas unidades, 1 partido por R, factor de escala del universo. Y si lo dibujamos en función de la edad del universo, desde el inicio hasta hoy, o el doble de la edad de hoy, lo que vemos es esto. Eso espero. Ah, no, ¿es aquí? Velocidad de la... Eso fue el inicio, después del llamado Big Bang. Y rápidamente, porque el factor de escala crece exponencialmente al principio, muy rápidamente, es la así llamada inflación de todas maneras, pues disminuye muy rápidamente y luego ya se relaja un poco porque ya pasamos, 1 es hoy, ahora 1 es hoy, 0 es el principio, el Big Bang, si queremos llamarlo, esto es doble de la edad de hoy, que es algo más de 10 elevado a 10 años y así sucesivamente. Factor de escala cosmológica, a la derecha, y bueno, pues en un tiempo teóricamente infinito, si no pasan otras cosas antes, pues la velocidad de la luz tendería a 0 y si no pasan otras cosas, entonces pues todo sería relativista. Es lo que aparece aquí. Ahora quiero parar esto, eso es, y ahora tengo que darle aquí. Eso es, y ahora tengo que aclarar esto aquí y bien. Veamos entonces, el universo se está expandiendo y lo sabemos desde hace 90 años, desde Hubble, desde las mediciones de Hubble, la interpretación del desplazamiento hacia el rojo. La teoría predice que la expansión es decelerada, es decir, es como un cohete de fallas en Valencia o de fuegos aéreos, ¡pum! Y luego claro, hace así y eso es lo que se cree. Por eso dice, esto está decelerado. Y la Q, el factor que tiene en cuenta la aceleración, se definió mayor que 0 colocándole un signo menos, es decir, al colocarle el signo menos delante, como está decelerado, menos por menos más y ya está. Y entonces, Q es el factor de deceleración, porque como está decelerado lo llamaremos así, eso es histórico. Hoy, tenemos evidencia experimental de que se acelera, por lo menos desde la mitad de la edad hasta ahora, y parece que es así, en cuyo caso, pues no es el factor de deceleración, es el factor de aceleración que tendría el signo cambiado. Bueno, desde hace 10 años, la interpretación de las observaciones, la supernova, nos dice que la expansión es acelerada, Q menor que 0. Bueno, con lo cual, pues lo que tenemos es que al cabo de 10 años pues, se ha dado el premio Nobel a los dos grupos que estaban independientemente analizando todos los resultados de las observaciones de la supernova, uno en Europa y otro en Estados Unidos, y bueno, pues trabajo duro, arduo e importante, que además los resultados coincidieron, pero con la velocidad de la luz constante. Y las frecuencias pues son lo único que se observa y nada más, y las frecuencias son indicativas, pues son por espectroscopia, pues nos dicen qué elementos tenemos, etcétera, porque son las huellas. Bien, tenemos dos alternativas ante este problema. En teoría, pues tiene que estar decelerado y lo observamos acelerado. O nuestras teorías son incompletas o son erróneas. A lo mejor a alguien se le ocurre algo más, pero a mí se me han ocurrido estas dos. Dado el éxito parcial de la teoría,
Pues falta completarlas o quitarles ligaduras abriendo nuestra mente. Me refiero a la velocidad de la luz. Eso es quitar una ligadura, que yo aprendí con un profesor de astrofísica en el año 65 sobre abrir la mente, porque no todo está dicho ni conocido. La velocidad de la luz, la hipótesis, como ya he referido antes, es constante, muy buenos resultados. O es una definición. Ahí cerramos, en mi opinión, la mente un poco. Entonces, es posible que la velocidad de la luz esté afectada por la expansión del universo. Ya he dado un pequeño símil. Tarda más en llegar a los mismos sitios de antes, su velocidad disminuye con la expansión, como he dicho. Esta es la fórmula. Y en el gráfico hemos visto cómo se ocurriría. Nos resuelve muchas cosas, porque cerca del inicio del universo la velocidad es muy alta y entonces lo tenemos todo conectado con todo. El problema clásico del horizonte no lo tenemos porque está todo conectado con todo. La homogeneidad, isotropía de la radiación de fondo, etcétera, pues está explicada en todo. El principio cosmológico de homogeneidad, isotropía, pues clarísimamente, según esta teoría, pues la velocidad de la luz es tan grande inicialmente por todas las direcciones que lo iguala todo. En fin, esto no es idea. Veamos lo que se observa. Miramos hacia el norte de nuestra galaxia con el Hubble y vemos esto. Y decimos, uy, bueno, hay puntos muy brillantes que son las estrellas dentro de nuestra galaxia y luego está muy lejos las galaxias lejanas. Bueno, y si miramos hacia el sur, pues vamos a ver, con el Hubble miramos hacia el sur y vemos, pues en cierta moda aquí, si no somos muy rigurosos así, pues parece también lo mismo. Dice, bueno, entonces, ¿y si miramos lo más lejos posible, profundo en el universo que podamos? Entonces vemos esto, que es el Hubble Ultra Deep Field, que se llama. Y pues si esto es lo mismo, parece que hay aquí un mar y puntos ahí inmersos en ese mar. Mar es digamos, llamémosle vacío, o llamémosle energía oscura, llamémosle algo, y en ese mar están las galaxias. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, esto es una belleza, la Andrómeda, que se está acercando a nosotros y nos va a dar no un día de estos, pero se está acercando a nuestra galaxia, parece ser. Y esta es una que es muy bonita, la del sombrero, que, bueno, este es el aspecto de una galaxia. Y este es el tamaño relativo del sistema solar, solamente para tener una idea de los tamaños relativos, lo que suponen. Están los planetas, digamos, de tierra o terráqueos, o sólidos, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, el cinturón de asteroides, y luego ya están los gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Vemos que Júpiter es el más grande y que casi es una estrella. A veces se dudó si en realidad en su centro no estaban ocurriendo reacciones nucleares porque había unas condiciones muy cercanas a eso. Bien, este es Hubble, su observación en los años 20 del siglo pasado. Y lo que hizo fue, pues, esta relación de la distancia en profundidad. Cuanto más profundo miraba, pues resulta que la velocidad por el corrimiento hacia el rojo que notaba, pues era mayor y le sale una ley prácticamente lineal. Él nunca dijo y aseveró que el universo se estaba expandiendo, pero casi lo proponía y tal, igual, pero no estaba 100% convencido. Pero bueno, veamos ahora lo que hemos dicho de la luz. La luz, su naturaleza ondulatoria, la vemos aquí, y bueno, es un tren de ondas que viaja a una cierta velocidad, la velocidad de la luz. Pero también es una partícula que la puedo presentar aquí por estos cilindros, que son un tren de partículas, y la luz tiene las dos naturalezas. Entonces, lo característico es tener en cuenta
la longitud de onda que va de cresta a cresta, por ejemplo, y la velocidad con que corre esto. Bien, vemos aquí dos fotones, dos rayos de luz que tienen distinta longitud de onda. La de arriba es muy grande y la pequeña es muy corta. Y aquí tenemos la velocidad que es la misma, supuestamente constante, y la vibración, la frecuencia de la oscilación, evidentemente no es la misma arriba que abajo. Arriba la vibración es más lenta y abajo es mucho más rápida. Esto es lo que medimos, la vibración. No medimos las longitudes de onda, ni la velocidad. Bien, entonces, esta es la fórmula que liga la frecuencia, velocidad de la luz c arriba y la longitud de onda. Si la c es constante, pues nos queda inversamente proporcional a r y ya tenemos relacionada la frecuencia que observamos con el factor de escala del universo, la expansión, y tenemos el problema resuelto, que es lo que se hace hasta ahora al considerarse constante. Pero puede ser, como digo aquí, que las dos varíen, la c y la lambda, no solamente la lambda. Veamos, esto es un símil, que es un camión que va por una carretera que tiene unas ondulaciones. Y entonces va a una cierta velocidad, baja velocidad, y entonces la frecuencia es baja velocidad. Y aquí tenemos una velocidad mucho más alta, ¿bien? La velocidad es mucho más alta. Y entonces, pero las ondulaciones tienen la misma longitud de onda, Pero la frecuencia es alta, porque al ir a mayor velocidad, pues esto sube y baja más a prisa. Bien. Ahora, veamos la velocidad constante. El camión tiene aquí estos baches y va, la longitud de onda es larga y la frecuencia pues es baja. Y a la misma velocidad, si los baches están más juntos, más apelotonados, entonces la frecuencia es muy alta. Esto es evidente, intuitivo. Entonces, la conclusión es que para estar seguros de la ley de expansión dada por R, que es el factor de escala del universo, es necesario estar seguros de la posible variación de la velocidad de la luz c, así como de las observaciones de las frecuencias, que esas estamos bastante seguros porque ya la precisión que se obtiene es muy alta. Midiendo la temperatura y la edad del universo en dos etapas distintas, sabremos la ley de expansión. Un exponencial, factor de escala proporcional al tiempo elevado a un exponente x. Decimos, esto es una ley sencilla. Y decimos, bueno, pues yo cojo dos puntos del estado del universo, dos estados en dos tiempos distintos, y lo sustituyo, podré calcular x. Conoceré dos R's distintas y dos T's distintos, pues de ahí saco x. Yo he hecho eso y por más que le doy vueltas, llego siempre al mismo resultado. Es que sabemos hoy la edad y la temperatura, del orden de 10 elevado a 10 años y 2,7 grados Kelvin. Cuando se hizo transparente, en el sentido de que se juntaron los electrones y los protones, etcétera, y se hizo transparente y se liberaron los fotones y pudieron salir, eso ocurrió a la edad de 380.000 años, que está en todos los libros de texto por ahí. Y entonces la temperatura era de 3.000 grados. Bueno, la relación fundamental de la temperatura y el factor de escala es esta, el producto es una constante. Y entonces, pues, hallamos el exponente y el exponente es 2/3. Este es el modelo de Einstein de Sitter, de expansión del universo, con t elevado a 2/3. Claro, 2/3 no es una expansión acelerada, porque para que sea acelerada el exponente tiene que ser mayor que 1. Entonces, por eso he dicho al principio que la teoría nos dice, si nos ajustamos a esto, y esto es observación ahora, pues no hay aceleración. Bueno, medido la frecuencia, como antes, la frecuencia es el número de ciclos. Si ahora C introducimos la relación con la expansión del universo
que les he puesto antes, pues resulta que colocándolos queda el número de ciclos dividido por simplemente la edad del universo. Y aparece la ley que digamos, el orden de magnitud del universo o factor de escala con una constante es del orden de la velocidad de la luz por la edad del universo, el tiempo que ha estado expandiéndose. Entonces, si colocamos esto, la fórmula que nos sale es c cuadrado igual a 1 partido por r, que es la que he puesto al principio. Entonces, esta relación está inmersa en esta expansión con el exponente elevado a 2/3. Está inmerso. Lo mismo que la ley que la escala del universo pues es la velocidad de la luz por la edad, que es bastante intuitivo. Entonces, y bueno, si salimos la raíz cuadrada, aquí tenemos que la velocidad de la luz varía inversamente proporcional a la raíz cuadrada del factor de escala. La fractalidad del universo, esto es otro tema, pero es importante porque lo he mencionado un poco antes. La velocidad es prácticamente equivalente a la condición de universo holográfico. ¿Por qué? Pues porque el universo holográfico implica que las masas sean proporcionales a los tamaños dados, tamaños gravitatorios del efecto, el área efectiva para la interacción gravitatoria. Vemos entonces que las masas pues son proporcionales a grandes distancias y a grandes tamaños al cuadrado del factor de escala. Luego la masa aumenta con la expansión. Este es el mass boom, que los que me conocen con esta idea desde hace 7 o 8 años, y la palabra acuñada por mi mujer, que le hace ilusión oírla, pues implica lo siguiente: la energía, que es masa por velocidad de luz al cuadrado, de acuerdo con la ley que hemos visto para la velocidad de luz al cuadrado, resulta que sale R. Y resulta que a escala cosmológica la energía crece con la expansión. ¿Por qué? Pues porque la conservación de la energía solamente la hemos obligado a que ocurra en principio en la galaxia y en nuestros laboratorios. Pero a escala cosmológica la energía no se conserva. Y es proporcional la energía al factor de escala del universo. Esto es un símil de la expansión del universo. Veamos. Estamos nosotros en la galaxia del sombrero. Me gusta esta galaxia y por eso lo he puesto ahí. Supongamos que estamos ahí. Y tenemos 3 objetos, 3 galaxias, o como queramos imaginar. Y aquí hay 1, 2, 3 fotones, unos cuantos fotones, y eso supone una longitud de onda, implica una longitud. Pero el universo se está expandiendo. Entonces, además, es posible que podamos definir una expansión a saltos cuánticos, o sea que esto ha cuantificado. Entonces, en el siguiente salto tenemos esto. ¿Qué ha pasado? Pues se han alejado los objetos, desde nosotros que estamos allí, se han alejado, y lo que estaba hablando antes, las longitudes de onda de los fotones se han estirado. Esto es lo que hablamos del desplazamiento hacia el rojo, la longitud de onda que se estira o se alarga de acuerdo con la expansión del universo a velocidad de la luz constante, es esto. Pero con la ley de expansión de R elevado a 2/3 y la velocidad de la luz con esta ley, las frecuencias quedan, es una cuestión matemática, sustituidas. Y el resultado final es que la frecuencia varía con esta formulación que ha salido aquí como 1 partido por T. ¿Qué ocurre? Que si interpretamos esta fórmula, las observaciones, entonces la expansión aparente sería más o menos una expansión lineal. Más la real, porque la real está T elevado a 2/3. Entonces, es aparente, el que se expansione más a prisa es aparente porque lo que está influyendo es la variación de la velocidad de la luz. Conclusiones. Y con ello termino para tener una charla, un pequeño coloquio.
La velocidad de la luz disminuye con la expansión del universo, luz viajando entre galaxias. Esto teóricamente es coherente y puede que sea así. Las observaciones ya veremos. La interpretación del corrimiento hacia el rojo de Hubble, la expansión del universo con la velocidad de la luz, supuesta constante, da una ley de expansión aparente más rápida de lo real. Lo real es t elevado a 2/3 y estamos interpretando la teoría esto como t. La expansión acelerada, uno de los descubrimientos más importantes del siglo pasado, podría ser aparente o podría no ser tan rápida o tan lenta. Pues, o sea, eso hay que verlo, porque hay que comprobar si la velocidad de la luz realmente varía entre galaxias. Lo cual, de acuerdo con la teoría, es equivalente a comprobar si las leyes físicas que conocemos aquí se cumplen también intergalácticamente. Que eso es una extrapolación. En cualquier caso, el universo seguirá expandiéndose y puede que se disperse. Su final será probablemente un conjunto numerosísimo de agujeros negros dispersándose por el espacio, como con lo que introdujo Hawking hace 30 años o 40, una cosa así. Se evaporan los agujeros negros emitiendo ondas electromagnéticas, pues al final habrá un conjunto de ellas con una longitud de onda creciendo más y más. Esto es un supuesto, una visión, siempre entendiendo que puede que otras cosas ocurran antes. Otras cosas pueden ocurrir antes. Se habla ahora también del Big Rip, que es una especie de dispersión del universo porque tenga una expansión tan grande que se disperse al infinito, matemático. Y bien, pues esto es todo. Entonces abro la sesión a la charla o preguntas o coloquio que podamos tener a partir de ahora.